Bien, como primera cuestión, cuando pensamos en el libro a los Romanos, ¿qué imagen se hacen los que han leído el libro a los Romanos? ¿Cuántos han leído el libro a los Romanos? Bien, ¿cuál es la imagen que les ha traído este libro? Para mí eran muchas enseñanzas de la doctrina, de la salvación. Todo eso me parece. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más pudieron ver en el libro a los Romanos, los que lo han podido leer? Explica mi querida, es una ley de gracia. Contrasta la fe con la gracia. Y detalla, como dice la hermana, la salvación. Bien. ¿Qué más han podido descubrir ahí? Habla del perdón, de la unión con Cristo. Muy bien. Y la justicia de Dios también fue. ¿La qué? La justicia de Dios. La justicia. Bien, hay muchos términos que nosotros los vamos a... Algunos, no sé si encuentro mi fibra, pero no la encuentro. Muchos términos que los vamos a aprender y muchos términos que los vamos... ¿Había quedado alguna acá, Víctor? No, Creo que sí. no te acordás. Espero que sí, porque yo encima hoy me traje. ¿Salió uno? ¿Salió? ¿Está bien? Sí, sí. Ah, acá. Sí, la encontré, está como el bolso de la mujer, pero la encontré. Acá tengo de todo. Bien. El libro de los Romanos es uno de los libros que nosotros vamos a encontrar en la Biblia como esta palabra indudablemente define o viene de acá, de la palabra doctrina, y significa enseñanza. Este es en el lenguaje más sencillo que nosotros podemos encontrar, va a definir la palabra enseñanza. Cuando ustedes escuchen la palabra doctrina, siempre tiene que ver con enseñanza. Van a escuchar muchas veces que se dice la sana doctrina. ¿Cuántos han escuchado esto? Bueno, esto significa la enseñanza pura, la enseñanza sana. Cuando nosotros hablamos de la Biblia y hablamos de la enseñanza sana, estamos hablando de la enseñanza que tiene que ver con la teología, o sea, con lo puro de la palabra de Dios, donde la religión no está metida. ¿Sí? Ese es un tema que nos vamos a meter un poquito más adelante. Pero, básicamente, cuando hablamos del libro de los Romanos, estamos hablando de un libro doctrinal. Todos los libros no son doctrinales. Hay libros históricos, hay libros poéticos, hay libros proféticos, hay libros escatológicos, se llaman libros que tienen que ver con acontecimientos del fin de los tiempos. Hay libros epistolares, hay diferentes clases de libros, pero nosotros en el libro de los Romanos vamos a tener justamente lo que tiene que ver con la doctrina. Y la doctrina que nosotros vamos a encontrar tiene que ver con la doctrina cristiana. Y esto tiene que ver con respecto a quién. A Cristo, no a la religión. ¿Sí? Porque a veces nosotros asociamos siempre que algo que es cristiano tiene que ver sí o sí con la religión cristiana. Sin embargo, cuando estamos hablando de doctrina cristiana, estamos hablando de la doctrina que va a hablar con respecto a Cristo, a la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Todo el Antiguo Testamento va a hablar y va a hacer mención lo que tienen que ver con fechas, lugares, colores, tipologías, todo tiene que ver con respecto a Cristo. Inclusive, muchos profetas van a hablar con detalles justamente de Cristo. ¿Qué era lo que va a suceder en el Nuevo Testamento
en el Nuevo Testamento va a cumplirse todo lo que se profetiza. Pásale también a ella que llegó recién. ¿Cómo es? Se profetiza con respecto a Cristo. En el Nuevo Testamento se va a cumplir en la persona de Jesús todo lo que se profetizó de él en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros leamos también el Antiguo Testamento? Porque nos va a hablar de quién va a ser la revelación personificada, que es Jesús. ¿Está bien? Y con respecto a esto, es que el libro de los Romanos nos va a hablar de justificación, redención, santificación, nuevo nacimiento, pecado, el hombre, la salvación, la fe, el judaísmo. Nos va a hablar de un montón de enseñanzas. Por eso el libro de los Romanos es un libro que se llama medular o un libro central para poder entender la doctrina de Cristo aplicada para nosotros. ¿Hasta acá van entendiendo? Si no entienden me dicen, miren que sigo. ¿Estamos hasta acá? Bien, ahora vamos a meternos un cachito en la hojita que yo les di a modo de introducción en esta noche. Y lo primero que nosotros vamos a ir, y abrimos sí nuestras Biblias, celulares, tablets, lo que hayan traído, en Romanos capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1 de la carta a los Romanos. Versículo 1.1. ¿Sí llegan a tener todos? ¿Ubicaron? Bien. Va a decir, bueno, depende de la versión que tengan. Yo voy a leer en la Reina Valera del 60 ahora. Después voy a leerles otras versiones. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Teníamos nosotros un director de seminario que solamente con este versículo predicó una semana entera. De la cantidad de información que este versículo tiene. Ahora, cuando miramos este texto, nos vamos a encontrar con el nombre Pablo. Varias versiones. El año pasado estuvimos viendo que hay muchas versiones de Biblia. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Cuando vimos en la primera parte del año bibliología o introducción a la bibliología, vimos que hay muchas versiones de Biblia. Lo que hacen las distintas versiones es tratar de ayudarnos a comprender mejor el texto original. Para esto son las distintas versiones. Ustedes se van a encontrar la Reina Valera, que esa es la más común. La Reina Valera es mucho más vieja que la versión del 60. La del 60 son las con la que nos convertimos la mayoría de nosotros, pero existe desde mucho tiempo antes. Después nos vamos a encontrar con la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia del Diario Vivir, la Biblia Pentecostal. Tenemos la Biblia de Jerusalén, las nuevas versiones revisadas de la Reina Valera. Tenemos la Amkadosh, tenemos un montón de versiones. En total, me decían quienes están abocados al estudio de la Biblia y de las versiones, que hay aproximadamente unas 800 versiones de Biblia, ¿sí? Aproximadamente. Y todas con la intención de mejorar la interpretación del texto original. En la mayoría de las versiones que nosotros tenemos del libro a los Romanos, va a arrancar con el nombre Pablo. En alguna no, pero en la mayoría va a arrancar con el nombre Pablo. En esa época y en esta forma de comenzar la escritura, era la presentación de quién estaba escribiendo. Vieron que cuando nosotros escribimos una carta,
en la época que escribíamos cartas, generalmente poníamos al final quiénes éramos, ¿no? El otro que recibía la carta suponía quiénes éramos, pero al final poníamos, te mando un beso, tu sobrino, tu hijo, tu padre, yo, al final de la carta, ¿sí? Si la carta iba dedicada con amor, iba un corazón, iba algo allí metido en la carta, pero casi siempre al final. Nadie arrancaba, yo soy fulano de tal que te está escribiendo esta carta, no, porque ya en el sobre, ¿sí? Iba, quién iba dirigida y el remitente ya sabían quién la había escrito. Entonces, la forma de escribir las cartas en esta época tenía que ver con que se ponía el nombre al principio para que supiesen quién la escribía. Por esto tenemos la seguridad de que esta carta a los romanos la escribe ¿quién? Justamente la va a escribir el apóstol Pablo. ¿Cuándo va a escribir esta carta? Acá hay algunos datos que vamos a compartir. Esta carta la va a escribir él aproximadamente en el año, ahí en la hojita ustedes lo, 56. más o menos, la va a escribir en el año 56-57, aproximadamente. La va a escribir en este tiempo. Algo que nosotros tenemos que tener presente es que el apóstol Pablo se llevaba muy poquito tiempo con Jesús. Se estima que Jesús nace 2 o 3 años antes del año 0, que se establece como el año 0, y se estima que el apóstol Pablo ha nacido en el año 4 o 5. O sea que se llevaban muy poca edad. Pero no hay tantos registros, por lo menos yo no lo tengo presente, de que ellos se hayan cruzado. O por la zona en la que Pablo vivía, o por alguna causa no se cruzaron ellos. Sí, Pablo sabía de Jesús. Ahora, cuando nosotros vamos al texto, nos encontramos que el primer versículo va a decir que él es Pablo. Ahora, el nombre de él no era Paulo, no era Pablo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba él antes de convertirse en Pablo? Saulo. Saulo de Tarso, ¿sí? Es como decir Susana de 9 de julio o Juan de Olavarría, ¿sí? Se nombraba el lugar de donde era. Pero el nombre de él es un derivado, el nombre de él, Saulo, es el nombre hebreo, que deriva de Saúl. El nombre Saulo deriva de Saúl. Y justamente Saúl o Saulo, ahí ustedes lo tienen en la hojita, significa aquel que ha sido pedido al Señor o el deseado. ¿Se acuerdan cuando Israel pide rey? Nunca habían tenido rey. Dicen, queremos ser como las demás naciones, queremos tener un rey. Y el primer rey que tiene Israel, que es de la tribu de Benjamín, se llamó Saúl. Y justamente es el deseado, el pedido. Eso significa este nombre. El nombre de Pablo era Saulo. Era el nombre hebreo que él tenía. Sin embargo, a partir de Hechos, capítulo 13 y versículo 9, a ver si no me equivoco, sí. A partir de Hechos, capítulo 13 y versículo 9, el escritor de Hechos de los Apóstoles, que se acuerdan quién era, los que estuvimos viendo bibliología el año pasado, bueno, no digan nada. ¿Se acuerdan? Alguien que escribió uno de los evangelios también. Lucas. Muy bien. Lucas, que era discípulo de Pablo, va a escribir el libro de San Lucas, también va a escribir Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 13, versículo 9, cambia el nombre por Pablo de Saulo a Pablo y nunca más en toda la escritura lo vuelven a nombrar como Saulo. A partir de ahí, él es nombrado como Pablo. No sabemos si fue que le cambian el nombre hebreo
a un nombre latino, porque justamente Pablo es un nombre latino, no es un nombre tampoco griego. No se sabe si es que Dios quiere que le pasen el nombre a esto, por lo menos yo no lo he encontrado, no digo que no sea así, pero el resultado es que el escritor de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, que es Lucas, va a decir a partir de este momento no es más Saulo, sino que es Pablo. Durante mucho tiempo yo pensé que este cambio del nombre se le había dado en el momento de la conversión. Yo también. Y es más, hasta me imaginé el texto. Yo he escuchado prédicas. No te llamarás más Saulo, te llamarás Pablo. Sí. Hasta eso me imaginé. Porque Dios te pone un nombre nuevo. Sí, sí, sí. Sí, yo escucho así. Sin embargo, cuando uno lee la Biblia se da cuenta de que hay muchos que dicen lo que no saben. Entonces es importante que nosotros vayamos a la Biblia para poder sacarnos siempre las dudas, ¿sí? Entonces ustedes escuchen lo que ustedes escuchen acá conmigo, siempre corrobórenlo por la palabra del Señor. Siempre escuchen lo que escuchen de cualquiera que ustedes tengan confianza que les enseñe, que les predique, corrobórenlo con la palabra del Señor. Porque somos humanos, somos posibles de equivocarnos, tal vez sin mala intención, pero por ahí repetimos lo que escuchamos de otro. Y ese lo decía equivocado. Bien, pero en este primer versículo van a aparecer otras denominaciones más. ¿Qué dice el primer versículo que hemos leído? Pablo, nos quedamos con ese primer nombre. La segunda parte del versículo, siervo de Jesucristo. Yo quiero leerles otra versión, por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, dice: yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Varias versiones van a decir que Pablo se autodefinía como esclavo de Jesucristo. Y esto tenía que ver, en algún momento lo explicamos, el esclavo no tenía derecho ni al agradecimiento. O sea, el esclavo no tenía derecho ni siquiera que le dieran gracias por la tarea que estaban haciendo. Por eso vieron que el apóstol va a escribir, dice: nosotros somos siervos inútiles si hacemos lo que tenemos que hacer. O sea, si nosotros no llegamos a hacer lo que deberíamos hacer, no llegamos ni a siervos inútiles. Como aprendices del cielo. Esto es lo que dice, esto es lo que explica el apóstol, ¿no? Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, entonces somos esclavos inútiles. ¿Por qué? Porque hacemos lo que nos dicen que hagamos. ¿Sí? Y él llega a decir en tal manera que no vivo más yo, va a decir él. Eso lo dice Lucas en el capítulo 12 también. Siervos inútiles son. Siervos inútiles. Cuando hacemos lo que nos piden. Imagínense. Y él va a decir acá que él es esclavo de Jesucristo. En Deuteronomio capítulo 15, yo quiero llevarlos un cachito, aparte de la historia, por qué van a surgir algunos textos o van a surgir algunas denominaciones como esto. Vamos a ir un cachito a Deuteronomio capítulo 15 y yo quiero que leamos a partir del versículo 12. Si alguien me alcanza un vasito de agua. Deuteronomio 15 del 12 en adelante. Acá vamos a ver algo interesante con respecto a los esclavos. Y justamente de este tipo de esclavitud va a hablar el apóstol Pablo acá. En sentido figurado, pero va a hablar. Vamos a leer. Y dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º año le despedirás libre. O sea, había gente que era vendida por esclavos dentro de los mismos hebreos o dentro de la misma gente de su nación por deudas. Por ejemplo, cuando había una deuda muy grande y no había quien la pagara, entonces no había otra que
ir a servir como esclavo hasta saldar la deuda. Con alguien que no pertenecía a la misma nación, podía prolongarse el tiempo de la esclavitud. Pero, gracias. Pero sí, Perdón, pero no me dijiste. 15, del 12 en adelante lo vamos a leer. Pero, si era un hermano, o sea, alguien del mismo pueblo de Israel, no lo podía servir más de 6 años. El 7º año lo debía dejar libre. Así no hubiese saldado la deuda, lo dejaba libre. A él, a su mujer, a sus hijos, lo dejaba libre. Pero, cuando el criado o el esclavo se sentía muy bien en la casa de su amo y no se quería ir, dice versículo 13, estamos en Deuteronomio 15, ¿no? Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. Versículo 16. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna. ¿Conocen lo que es una lesna? Las chicas más grandes sí saben lo que es una lesna. Las chicas más jóvenes no. Una lesna era como un punzón que se usaba para agujerear. O cuero, o telas muy duras, ¿sí? Esta versión dice punzón. Punzón, dice. ¿Sí? Entonces tenía un mango de madera y un pedacito de hierro con punta. Y esto se usaba para agujerear. Después nosotros lo usamos en la escuela, cuando usábamos el punzón para... Con papel glacé. Con el papel glacé. Sí. ¿Eh? Los chicos de ahora no saben lo que es el papel glacé, El parece. punzón tampoco. Sí. ¿Usan punzón, Virgen? No usan punzón. Yo ¿no? sé. ¿Eh? Bien, entonces dice, tomarás una lesna y horadarás, o sea, agujerearás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. O sea, cuando alguien decía, yo no me quiero ir de la casa de este amo, esto se llamaba esclavitud a perpetuidad. Pero solamente el esclavo tenía esta decisión de ser esclavo a perpetuidad. La expresión que va a aparecer aquí en Romanos capítulo 1 acerca de que Pablo decide ser esclavo de Jesucristo tiene una similitud muy grande con este texto de Deuteronomio, porque él decide, no tengo más voluntad propia, no quiero vivir más según mi carne. Todo Romano lo va a explicar, después nos vamos a meter en esto. No quiero vivir haciéndole caso a mi carne, quiero vivir en el Espíritu. O sea, quiero ser, decido ser y me designo como esclavo a perpetuidad de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos esta expresión del apóstol Pablo diciendo, yo no quiero ser uno que algún día se pueda liberar. Yo no quiero ser uno que algún día, bueno, no quiero estar más en el reino de Dios, quiero volver otra vez a la senda del mundo, quiero otra vez volver a mi vida. No. Él dice, no quiero más eso. Yo quiero a perpetuidad quedarme en esta casa, porque acá estoy bien, mi amo es el mejor amo, yo me siento bien y quiero que todos los míos sean parte de este amo. Esta es la expresión que Pablo va a dar en este esclavo o siervo de Jesucristo. Por eso cuando nosotros vamos al segundo libro de los Corintios y vemos la cantidad de cosas que él pasa, la cantidad de cosas que él sufre, y no reniega de nada de eso,
uno puede entender que es un hombre convencido y convertido en un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es un desafío. Versículo 1, segunda partecita, estamos siendo desafiados. Vamos otra vez al texto, a los Romanos. Entonces, tenemos que Pablo fue un hombre cambiado, que él decide por voluntad propia ser esclavo de Jesucristo, y él dice, en esta decisión propia, Dios me ha comisionado para que yo sea un enviado para predicar ¿a quién? ¿Qué dice el texto ahí? ¿Para predicar qué? En la conversión dice que va a ser enviado a los gentiles. En la conversión dice que va a ser predicar. Pero la comisión, no importa a quién, si bien va a tener una definición importante, después lo vamos a ver, pero él dice, yo he sido comisionado para llevar las buenas noticias. La palabra evangelio sabemos que significan buenas noticias de salvación para todo el que cree. Esta es la definición más simple. Entonces, yo soy un enviado, no por propia voluntad. No soy alguien enviado porque no tenía otras cosas que hacer. He sido comisionado por Dios para anunciar las buenas noticias. Cuando nosotros miramos esta presentación que él hace, cuando vemos presentaciones que él va a hacer en otros libros del Nuevo Testamento, te quedas asombrado, ¿no? De cómo él se presenta. Y a veces cuando este ejercicio se ha hecho muchas veces, si alguien nos pregunta, ¿quién sos vos? Fernanda, ¿quién sos vos? ¿Cómo te definirías? Apóstala. Víctor, ¿cómo te definís? ¿Quién sos? Si alguien te pregunta, ¿quién sos? Víctor Quiñones, Ese es tu nombre. ¿Quién sos? profesor de historia. Eso es lo que haces. Hijo de Dios. ¿Vieron que es difícil autodefinir? Sí. ¿Quién sos, Nancy? Yo soy yo. Sin embargo, Pablo con toda naturalidad, ¿quién sos, Pablo? Esclavo de Jesucristo, comisionado por él para predicar las buenas nuevas de salvación. Después por ahí, si tenemos tiempo, vamos a ver otras presentaciones que él hace en el Nuevo Testamento. Pero es interesante que él, después en otros libros, él va a decir de dónde proviene, qué estudios tiene, a dónde llegó, cuál era la importancia de su familia, quién fue su maestro. Él lo va a explicar, en otro libro lo va a explicar. Pero no era la intención de él, al momento de presentarse, sacar sus credenciales, sino lo que Cristo había hecho. Qué desafío para nosotros, ¿no? Se ve que tampoco estaba tan mal usado el término apóstol en ese tiempo. Porque él se presenta diciendo yo soy apóstol de Dios, apartado para el... Lo que pasa es que en sí, como la palabra significa enviado, hoy se le dio una tergiversación al término, ¿no? Hoy se torció mucho. Se torció mucho el texto. Se torció mucho el significado de la palabra. Pero en ese momento era como decir, no, a mí me mandó el pastor a hacer tal cosa. O sea, una cosa. Antes se decía un vidente era, ¿no? Exactamente. Sí. Un vidente tiene otro significado, por lo menos para nosotros los latinos tiene otro totalmente distinto. Llamado a ser apóstol
se refería a no solamente a predicar, sino a hacer base, o sea, sentar una congregación o qué. Bueno, en ese tiempo. justamente el primer trabajo del apóstol era el evangelismo. O sea, la profecía que tenía que ver con la proclamación de la palabra y el evangelismo. Y esto da origen a pastorear el primer grupo que se formaba. Por eso, la identificación de cualquiera que se llama apóstol es alguien que ha fundado una congregación. Esa es la primera definición. Alguien que ha fundado y ha desarrollado los demás ministerios: profético, evangelístico, pastor y también maestro. Por eso que no es tan fácil que alguien se convierta. Los que se autodenominan apóstoles a veces le falta en el currículo de nosotros. Sí, bien, 2 minutitos más y ya vamos al recreo. Vamos a la hojita que ustedes tienen ahí, para explicar algunas cosas con respecto a quién es el autor del libro de los Romanos, que es Pablo. Y va a decir, Pablo era de la tribu de Benjamín. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Otros textos son para que después ustedes lo puedan corroborar. Él también era ciudadano romano. Esto lo va a contar en Hechos capítulo 16, también lo va a contar en Hechos capítulo 22, porque él justamente es encarcelado y una de las cosas que va a hacer es apelar a su ciudadanía romana para que no lo enjuicien así nomás y para que no lo maltraten. Pablo nació alrededor del tiempo del nacimiento de Cristo, pero en Tarso, una ciudad importante en la provincia romana de Cilicia, localizada en Asia Menor. Esto para los que les gusta la geografía. Lejos de Belén. Sí. Se pueden meter ahí. Entonces, por eso y entretenerse. puede ser que no se haya llegado a conocer, si estaban lejos Claro. geográficamente y en esa época. Pero ahí nació. Sí, bueno, después tuvo el Roma, así que estaba lejos. Esto es en la Turquía moderna. Para aquellos que tienen el mapa de Asia en la cabeza bien, yo no lo tengo, pero para que lo tienen, para que se ubiquen. Y él pasó parte de los primeros años de su vida en Jerusalén como un alumno del celebrado rabino Gamaliel. ¿Se acuerdan de Gamaliel? En los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, ya Jesús había ascendido a los cielos y van a agarrar a algunos de los apóstoles de Jesús. Principalmente lo agarran a Juan y a Pedro, si no me equivoco, y Jacobo, no sé si estaba también ahí en la trenza. Y los religiosos los agarran para que ellos no prediquen las buenas nuevas. En este momento no se les llamaba cristiano a los cristianos. Los primeros capítulos que nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles, no se les llamaba cristiano a los cristianos. Se les llamaba los del camino o los seguidores del Nazareno. No se les llamaba cristiano. Los llaman para que ellos no prediquen más en el nombre de este Nazareno. Pero había una gran discusión y entre los religiosos que estaban en esa reunión estaba uno llamado Gamaliel. Gamaliel pertenecía a una de las escuelas rabínicas más importantes. Su abuelo, según cuenta la historia, había sido fundador de esa escuela. Y él era un rabí muy renombrado. Cualquiera que tenía la posibilidad de estudiar con Gamaliel se ganaba el prestigio de ser el alumno de uno de los rabinos más importantes de Israel. No cualquiera podía acceder a estudiar con un rabino. El rabino, según la tradición, evaluaba a los alumnos y decía si daban la talla para estudiar con él. Gamaliel, en esta oportunidad, en los primeros capítulos de Hechos, es el que va a decir: no sabemos si estos hombres están predicando algo cierto o no. No sea cosa, dice Gamaliel, que nos encontremos luchando, peleando contra Dios mismo, que este mensaje sea de Dios. Y Gamaliel va a decir lo siguiente:
dejémoslo que predique. Si esto es de Dios, va a permanecer. Si no es de Dios, se va a desvanecer. Y ahí cuenta Gamaliel 2 o 3 ejemplos de otros que habían salido predicando, pero que sus seguidores desaparecieron. No obstante, Juan y Pedro, a los que les toca estar en esa situación, dicen: juzguen ustedes si nosotros debemos obedecer a los hombres u obedecer a Dios. ¿Se acuerdan de ese texto? Bien, pero dice que terminada la reunión, los azotaron, igual por las dudas, los azotaron y los dejaron en libertad. Gamaliel es el que tiene esta definición de decir: no va a ser cosa que nos encontremos peleando contra Dios. Si es de Dios va a permanecer, si no es de Dios se va a desvanecer. Y esto es una palabra que a nosotros nos tiene que quedar. Cuando Dios quiere bendecirnos, cuando Dios quiere darnos algo, va a permanecer. Y si no es de Él, tenemos que tener la plena confianza de que se va a desvanecer, de que no nos va a salir el negocio, de que no nos va a resultar lo que estamos buscando, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Este Gamaliel había sido maestro de Pablo. Este rabí tan importante había sido maestro de Pablo. Y Pablo se autodenomina como un alumno ejemplar que aventajaba a muchos en su clase. Esa calidad de alumno era el apóstol Pablo, como son todos ustedes en esta noche, alumnos ejemplares. Terminamos con esta frasecita y ya nos tomamos unos minutos. Él pertenecía a un grupo religioso llamado los fariseos, como también lo había sido su papá, y justamente esta secta judía era tremendamente estricta. Justamente fue con uno de los que Jesús más tiene confrontación: fariseos, saduceos, escribas. Pero los fariseos aparecen en todos los capítulos. En todos los capítulos aparece la confrontación de Jesús con ellos. A esta secta de los judíos pertenecía quien después se va a convertir en el apóstol Pablo. Y va a tener la tremenda revelación que ahora después vamos a ver después de este pequeño recreo. Nos tomamos 4 o 5 minutos. Si alguno quiere ir al baño, no sé si alguno quiere calentar el agua, no sé si hay un mate, café, té, chocolate. Bien. Bien. Derecho, como algo se va. Gracias, yo me había olvidado ya. Bien, la Biblia nos va a contar que justamente el autor de Romanos, que es Pablo, se va a convertir muy joven, muy joven se va a convertir él. Él tenía autoridad para poder mantener sana, por decir de alguna manera, la doctrina judaizante o la doctrina del judaísmo. Eran celosos de cuidar que no se torciera. Esto iba a contrastar mucho con lo que Cristo había enseñado. Luego Pablo lo va a explicar, porque acá justamente a los romanos Pablo le va a dedicar un par de capítulos a la diferencia de la ley y de la gracia, de vivir según las costumbres judaizantes y vivir ahora en una era diferente del espíritu. Pablo va a explicar varias cuestiones aquí en el libro de los romanos. Pero él tenía cartas y autoridad de los religiosos para encarcelar aún a aquellos que atentaran contra él. Y en el capítulo 8, creo que, si no me equivoco, de Hechos de los Apóstoles, muere el primer mártir cristiano, que es Esteban. Esteban fue uno de los 7 diáconos elegidos en Hechos capítulo 6, cuando se quejaron de que las viudas de habla griega no eran atendidas, o sea, sus necesidades no eran atendidas. Los apóstoles dicen: nosotros no podemos dejar lo que hemos recibido para hacer, dedicarnos a la enseñanza de la palabra y a las oraciones. Entonces escojan entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo
y sabios para poder dedicarse a esto. Y entre esos aparece Esteban. Esteban va a ser una defensa del Evangelio extraordinaria, al punto que el libro de Hechos de los Apóstoles dice que los que estaban acechando contra él crujían los dientes de bronca porque no podían contrarrestar la capacidad con la cual Esteban defendía el Evangelio, al punto de que terminan apedreándolo y lo terminan matando. ¿Cómo termina este relato? Dice que las ropas del joven Esteban, o de Esteban, son llevadas a los pies de un joven llamado Saulo. O sea, da la pauta como que Saulo había aprobado el primer martirio de la era cristiana, que es Esteban. Había sucedido eso, habían metido preso a muchos ahí en Jerusalén, habían hecho un gran alboroto y ahora tenía cartas para irse a otro lugar, y Pablo, que en este momento todavía era Saulo, está yendo a Damasco. Y yendo a Damasco, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, allí él tiene el encuentro con nuestro amado Señor Jesús. ¿Sí? Y lo que todos conocemos, que lo voltea el caballo, y ahí él es llamado para convertirse en alguien, lo que decía Santi recién, que es comisionado para llevar el Evangelio a los gentiles. Pero algo va a decir la palabra profética, es interesante, va a decir: anda a orar por él. ¿Se acuerdan que le dice a Ananías, anda a orar por un tal Saulo que está así, 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 así? No, yo no quiero ir. 7 anda matando, anda encarcelando, arrastra a las mujeres por la calle y los pelos, no sé yo, una cantidad de cosas así. ¿Qué le voy a ir a orar? Va a ser la última oración que haga. Pensaba Ananías, es la oración de despedida. No, porque yo le he mostrado que alguien va, él está ciego, ora por él, recobra la vista y es comisionado. Pero algo más dice el texto ahí: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Después vemos en la historia de Pablo cuánto él sufre por llevar el Evangelio. Pero él se convierte muy joven y estuvo muy poquito tiempo predicando, pero los mismos judíos que lo comisionaban para que él fuera a arrestar, a encarcelar a los cristianos, a estos nuevos del camino, como vieron que él se dio vuelta porque se convierte, ahora acechaban contra él para matarlo. ¿Qué termina haciendo Pablo? Termina yéndose al norte de África y allí se queda recibiendo instrucciones del Señor Jesús. O sea, de parte de Dios, él recibe toda la instrucción. Él no está con los apóstoles, está muy poquito tiempo. Él, después de estar allá, vuelve para estar con ellos ya como un hombre totalmente convertido y ya directo para tomar su trabajo en sus viajes misioneros, para evangelizar. Pero él no estuvo con ellos para que ellos le enseñaran. Él, todo lo que había aprendido ahora es reformulado, y ahora él entiende que todo lo que él conocía del Antiguo Testamento, todo lo que se había hablado de Jesús profético, ahora era una realidad en la persona de Jesucristo. Y él entiende el Evangelio de una forma extraordinaria, y de esta forma él ahora la va a dar a conocer. Otro dato que tenemos ahí es que él hace 3 viajes misioneros en su vida. También fue llevando a otros hermanos que fueron teniendo relevancia junto con él. Uno de esos fue Lucas, el escritor de la carta de la epístola de Lucas y de la epístola del Evangelio de Lucas, y también Hechos de los Apóstoles. Lo lleva Marcos, también con él. Lo lleva a Timoteo, lo lleva a Bernabé, a Silas. Varios viajaron con él en esos viajes donde iba predicando el Evangelio, al punto que él va a decir, acá va a decir, creo en esta carta, va a decir: no tengo más lugar donde predicar acá. Ya lo llené todo el Evangelio, ahora voy a ir a ustedes, a España, para que ustedes me envíen
a otro lugar para seguir expandiendo el Evangelio. Después sabemos por la historia que no sucedió. Él es crucificado, él es muerto, pero la intención de Pablo era, mientras tuviese vida, mientras tuviese fuerza, seguir expandiendo el Evangelio a las regiones que el Evangelio no era conocido. ¿Qué es lo que dice la tradición? Que aproximadamente en el año 65-67 él muere como mártir. Esto es lo que va a contar la historia con respecto al autor de este libro de los Romanos, que él muere en el año 65 a 67. Y recién me preguntaba Néstor, sí, el bailarín Néstor, me preguntaba desde dónde Pablo había escrito esta carta. La escribió desde Corinto, ¿sí? Desde allí la escribe. Pablo no funda la iglesia de Roma, tampoco Pedro, Más o menos. ¿Qué edad tendría? por lo menos 30, 32, 33, porque hasta los 30 no tenían relevancia. Más o menos la fecha probable que dice la historia que puede haber sido en el 32, 33 después de Cristo, lo cual hay ahí una divergencia con el tema de las fechas, si él nació en el 4 o el 5, no tenía todavía la edad como para volverse público, pero tiene que haber sido muy jovencito, 30 y pico, muy jovencito. Y Pablo no es el que funda la iglesia de Roma. No se sabe con exactitud quién la funda, por lo menos yo no lo sé. Lo que sí se cree es que gente que estuvo el día de Pentecostés de Roma, donde es la venida del Espíritu Santo, probablemente hayan sido parte de los primeros que llevan el Evangelio a Roma, y allí nace la iglesia. Pero no es Pablo el que funda esta iglesia. Pablo fundó varias, pero no esta. Bueno, ¿por qué tenía Pablo el interés de escribir a los romanos? Porque ahora, cuando vayamos avanzando en las semanas, vamos a ver que él tenía un interés muy fuerte por escribir. ¿Por qué? Bueno, primero, Roma en este momento era una ciudad que tenía más de 1 millón de habitantes. Estamos hablando del primer siglo. Roma tenía más de 1 millón de habitantes. El problema era que gran parte de esta población eran esclavos. Y justamente la sociedad y las costumbres romanas eran tremendamente depravadas. Ahora, cuando ustedes comiencen a leer, van a leer algún listado en el capítulo 1, capítulo 2, que es terrible las costumbres que tenían los romanos, la cantidad de pecados que hacían y los que inventaban. Entonces, Pablo tenía interés en que algunos cristianos romanos que tenían la idea de desertar, ¿por qué? Por ser minoría, por ser tan atacados por una sociedad corrupta y tan pecaminosa. La idea de Pablo era escribir esta carta para solidificar la fe de ellos. Esta era la idea de Pablo, dentro de otras, de poder escribir esta carta a la iglesia de Roma, para darles fundamentos teológicos, fundamentos cristianos, justamente doctrina cristiana, para que ellos no menguaran en su fe, sino que se solidificaran y aprendieran cuestiones que los iban a no solamente hacer perdurar, sino para poder llevarles a otros el Evangelio. Por esto Pablo tenía la idea, o tuvo la idea, de escribir esta carta, que no fue, por supuesto, una idea de él, sino fue una idea de Dios, inspirado por el Espíritu Santo a través de él, para que llegue también a nosotros y de fundamentos tan importantes. Entonces, la idea de Pablo era justamente edificar a los creyentes, y para que los mismos romanos pudieran alentarlo a él para poder seguir en el viaje a evangelizar a otros lugares. Esta era la idea que Pablo tenía, de poder ser alentados por ellos para poder predicar a otros lugares. Vamos a terminar con esto en esta noche.
El versículo clave que nosotros vamos a encontrar en el libro de los Romanos se va a encontrar en el capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Este es el versículo central de todo el libro a los Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros miramos estos dos versículos, hay dos o tres cosas que nos pueden llamar la atención. Miremoslo de vuelta, a ver, ¿qué nos puede llamar la atención? A ver, léanlo de nuevo. A ver, ¿qué les puede llamar la atención de estos dos versículos? ¿Puedes repetir los versículos? 1, 16 y 17. Ahí está en la hojita del otro lado, Romanos. Y se nota que estaba siendo perseguida y atacada la fe de los seguidores de Cristo en ese momento. Porque dice, no me avergüenzo, como que había muchos que justamente que volvían o querían volver atrás. Sí, claro. ¿Qué más le llama la atención? Eso que dice Santiago es así, exactamente así. Sí, sí, del otro lado está. Antes del cuadro. Ahí abajo, antes del cuadro está. Antes del cuadro, ahí está el texto. Perdón mi ignorancia, ¿por qué los judíos primero? Ah, bueno, por eso. ¿Para qué? Esto es para que esté muy bien ahí. Eso te llama la atención, porque dice al judío primeramente y después al griego. Ahora vamos a ver si podemos dilucidar esa parte. ¿Qué otra cosa le llama la atención? A ver. Piensen. ¿Se acuerdan la propaganda de los monos? Piensen. El justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Este fue un gran tema con Don Lutero. Ni justo ni por fe siquiera. No existe. ¿Alguna otra cosa que le llame la atención de este texto? Bien, por arriba solamente lo vamos a explicar dos o tres cositas. Y después como tarea, ustedes traten de descubrir algunas cosas más. Dos o tres cositas tratamos de comentar. Primero, lo que Santiago dice está totalmente no cierto. Los cristianos romanos, a raíz de la presión de la sociedad, de las costumbres y de muchas cosas que ustedes lo van a leer capítulo 1 y capítulo 2, ellos se sentían avergonzados de ser cristianos. Y esto no es algo que le pasó solamente a ellos. Muchas veces hay cristianos que se avergüenzan de ser cristianos cuando a algunos se le burla, cuando a algunos se ríe, cuando a algunos se mira la aleluya, gloria a Dios, este va a la iglesia, este no puede mentir, este no puede andar contra mujeres, este no puede, vos tapate los oídos, vos cerrás los ojos. Esas burlas que a veces nos pueden hacer, a veces hace que algunos se avergüencen. Pablo justamente se va a parar acá con determinación, lo va a escribir con mucha vehemencia y va a decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. Dice, ¿por qué el poder de Dios? Cuando uno comprende que lo que nosotros estamos proclamando, estamos tratando de vivir y estamos tratando de experimentar, no es más ni menos que el poder de Dios en nuestras vidas, no nos puede dar vergüenza. Nos tiene que dar vergüenza cuando algo no nos sale, nos tiene que dar vergüenza cuando quedamos expuestos porque nos hemos equivocado. Nos debe dar vergüenza por ahí si fracasamos en algo. Pero ¿cómo nos va a dar vergüenza? Dice el apóstol Pablo, el Evangelio. No, con todo orgullo. Yo a veces miro y digo, ¿cómo en la tele vieron? Yo soy gay, soy trans, binario, cuatribinario, que no lo entiendo nunca, porque cada vez aparece más cantidad de denominaciones, ¿no? No sé si lo voy a entender, igual no tengo tiempo para entenderlos a todos,
Pero digo, más allá de todo eso, ¿con qué orgullo lo dice? Yo soy así, yo soy esto, defiendo esto. Yo digo, no nos puede dar vergüenza a nosotros. O sea, digo yo no, el apóstol Pablo decía, no nos puede dar vergüenza decir que somos cristianos. Al contrario, porque esto le da a las personas la oportunidad de salvarse. Todos nos vamos a morir. Y hay solo dos destinos. Y nos da la posibilidad, esta buena noticia, de que nosotros, sin merecerlo, podamos ser salvos. Entonces no hay ninguna vergüenza en esto, dice Pablo. Si nos han pagado la deuda, tenemos la posibilidad de ir a los cielos, tenemos la posibilidad de estar toda la eternidad al lado de Dios, ¿cuál es la vergüenza? Entonces trataba de animar a los hermanos de Roma. Dice, ¿por qué poder de Dios? Salvación para todo el que cree. Y acaba de decir justamente lo que preguntaba recién Fernanda. Al judío primeramente, y también hay otras versiones que van a decir al gentil. ¿Sí? Por ahí ustedes leen otra versión que dice al judío primeramente y también al gentil. Hay otras versiones más originales que dicen al judío primeramente y al de cualquier otra etnia. ¿Por qué? Porque dentro de un pueblo puede haber varias etnias. Dentro de un mismo pueblo, de la misma nación, puede haber varias etnias. Y la expresión original que algunos manifiestan es que aquí dice que este evangelio, esta buena noticia, es para el judío primeramente porque vino a ellos primero. A ellos les vino. Y va a aparecer solamente 3 veces en todo el Nuevo Testamento esta expresión. Al judío primeramente y también al griego. Y las 3 veces va a aparecer acá en el libro de Romanos y en los 2 primeros capítulos. No vuelve a aparecer. O sea, lo que Pablo va a tratar de explicar brevemente con esta expresión es: ellos son el origen de esta bendición. A ellos vino esta bendición, pero también al resto de la humanidad. Cuando Jesús dice a los suyos vino, ¿se refiere a eso o no? No, otra cosa. Ahí tiene que ver con las 2 casas de Israel. El reino del norte, el reino del sur. Yo tengo, de cuando estudiábamos hebreo, todas las cosas de ellos, las promesas, de ellos, todo. Y Pablo va a explicar, o sea, esto lo va a hacer como una introducción, va a decir, vino para ellos, pero también para todos nosotros. Por eso él es el llamado apóstol, o sea, el enviado a los gentiles. El enviado a aquellos que no son del pueblo de Israel. Y va a decir que el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, la justicia tiene que ver con ser justificados ante Dios. No hay forma en que nosotros podamos ser justificados ante Dios, porque la única manera es que nosotros no hubiésemos pecado. Ahora, este libro de los Romanos va a decir, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos ninguna chance si alguien no hubiese pagado por esas faltas nuestras. Esas faltas nuestras fueron pagadas con el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sí? Pero la única forma que tenemos posibilidad de acceder a que ese sacrificio se haga una realidad en nosotros es a través de la fe. No hay otra forma. Si no es por fe, por eso dice, la justificación que todas las personas pueden tener en esta buena noticia del Evangelio se va a determinar por la fe. Y va a cerrar este versículo 17 diciendo, mas el justo, o sea, aquel que puede llamarse justo porque aceptó el sacrificio de Cristo, va a vivir en esta justicia por la fe.
Por eso es que no es el congregarse, no es el servir en la iglesia, no es los años de cristiano que yo tengo, no es la oración de confesión de pecados que yo haya hecho, sino la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz para perdonar mis pecados, sabiendo que no hay otra forma de poder acceder a esta salvación. ¿Amén? Bien, terminamos, hermanos.